¿Te pasó alguna vez que una verdad histórica se te desmorona en vivo y sientes una mezcla rara de vergüenza y alivio? Tranquilo, no estabas solo. La historia que aprendimos viene con filtros, simplificaciones y un puñado de frases contundentes que suenan perfectas en un examen y fatal cuando les pones una lupa. Hoy vamos a destapar 15 grandes engaños de la historia que muchos creímos reales. Algunos nacieron como propaganda, otros como malentendidos cómodos y unos cuantos como chistes que se nos fueron de las manos, no para decir todo es mentira, sino para ajustar el enfoque, porque entre el mito cómodo y el dato áspero suele esconderse la parte más interesante del pasado. 1. La Edad Media creía que la Tierra era plana. Y ojo, no es reemplazar un estereotipo por otro. Hubo supersticiones, hubo dogmas y hubo censuras, claro. Pero también hubo traducciones, monasterios copiando ciencia, astrolabios viajando de mano en mano. Aceptar esa mezcla nos vacuna contra el truco de dividir la historia entre épocas tontas y épocas listas. La prueba favorita en los manuales modernos es el experimento mental de los barcos. Primero se hunde el casco, luego el mástil. Eso lo sabían los navegantes antes de cualquier físico con pizarrón. Y en las universidades medievales donde existían, la cosmología esférica era estándar. El cuento de la edad oscura plana nos halaga porque nos coloca como los adultos de la sala. Tal vez por eso cuesta tanto dejarlo ir. Suena redondo, da para memes y nos hace sentir superiores. Pero los eruditos medievales, desde Isidoro de Sevilla hasta Tomás de Aquino, sabían que la Tierra era una esfera. Lo aprendieron de los clásicos y lo observaron con sentido común. Sombras, barcos que desaparecen por el horizonte, estrellas que cambian según la latitud. La caricatura de una Edad Media terraplanista nació mucho después, en polémicas del siglo XIX, para pintar a la Iglesia como enemiga homogénea de la ciencia. El engaño no es la ignorancia medieval, es la nuestra cuando aceptamos una fábula que nos halaga. 2. Cristóbal Colón probó que la Tierra era redonda y descubrió un continente vacío. Las palabras importan porque moldean responsabilidades. Descubrir borra a quien estaba. Conquistar borra las alianzas y traiciones locales. Encuentro suena a cita de café. Ningún término hará justicia completa, pero si eliges uno consciente, ya diste un paso para salir del engaño. Si cambiamos el verbo, cambia la historia. En lugar de descubrir, pensemos en conectar por la fuerza mundos que ya estaban conectados internamente. Y en lugar de probar, hablemos de convencer a patrocinadores de una ruta riesgosa con cuentas equivocadas. La épica se matiza, pero ganamos precisión. Y cuando hay precisión, caben más protagonistas y más responsabilidades. Colón navegó convencido de la esfericidad, sí. Su apuesta era sobre el tamaño del planeta, que calculó mal. Y no descubrió un vacío. Llegó a tierras habitadas por millones de personas con mapas, rutas y nombres propios. Decir que probó la redondez y que descubrió América empaqueta en 2 frases una narrativa de triunfo que borra conocimiento previo y presencia humana. Lo que sí demostró Colón, con brutal eficiencia, fue el poder de la contabilidad imperial cuando se topa con mundos que no estaban en sus balances. 3. Napoleón era un enano con complejo. La propaganda es más poderosa que un cañón cuando se instala en los libros escolares. Por eso es tan importante rastrear de dónde sale cada caricatura. ¿Quién la pagó? ¿Para qué público? ¿En qué guerra cultural participaba? Detrás de un dibujo hay un ejército de intenciones. El mito del bajito feroz simplifica algo más interesante: su talento para la logística, la propaganda y la reforma legal. De hecho, buena parte de su legado es menos de batalla que de escritorio. Códigos, centralización, escuelas. Si su altura hubiera sido distinta, el mito habría encontrado otra muleta. Ese es el truco de los estereotipos. Siempre se adaptan. La imagen del general diminuto es pegadiza y sirve para el chiste fácil del complejo de Napoleón. En realidad, medía más o menos lo mismo que la media de su tiempo.
hubo confusión de unidades y mucha propaganda británica. Los caricaturistas hicieron el resto. Achicar al enemigo en el papel era una manera de vencerlo en la imaginación pública. Pero es una lección. A veces el tamaño de un mito lo dicta la imprenta, no el metro. 4. Los vikingos llevaban cascos con cuernos. Si algún día visitas un museo y ves cuernos, probablemente sean de ceremonias o de culturas distintas. El casco de batalla es puro pragmatismo. La insistencia en los cuernos dice más de nosotros que de ellos. Romantizamos al bárbaro para hacerlo reconocible, fotogénico y vendible. Y perdemos, sobre todo, la capacidad de verlos como sociedades complejas que sabían cuándo negociar y cuándo pelear. No. En las batallas, cuernos equivalen a mangos para que te agarren la cabeza. Los cascos con cuernos nacen en el romanticismo del siglo XIX y se popularizan con la ópera y la ilustración. Si te quieres imaginar a un vikingo de verdad, piensa en cuero, metal, lana gruesa y funcionalidad. Los cuernos para las sagas, las fiestas o el ganado. El engaño funciona porque es visualmente irresistible. Ningún director de arte se resiste a un buen perfil con picos. 5. Las brujas fueron quemadas por millones. El número justo importa porque dirige políticas de memoria. Exagerar puede generar rechazo en quien quiere datos. Minimizar perpetúa injusticias. La salida es incomodidad honesta. Sostener el dolor real con cifras reales y nombres propios. Mirar de cerca los procesos muestra redes, vecinas enemistadas, autoridades interesadas en disciplinar cuerpos y propiedades, médicos, universitarios defendiendo su monopolio del saber. La cifra real no consuela, pero orienta. Sirve para dejar de imaginar una marea abstracta y empezar a ver casos concretos donde la superstición se mixtura con el poder. La caza de brujas fue real y terrible, pero no llegó a millones. Fueron decenas de miles a lo largo de varios siglos y regiones, con métodos que variaban. En algunos lugares se quemaba, en otros se ahorcaba o se aplicaban otras penas. La cifra inflada es un atajo que, sin querer, oscurece lo importante. El mecanismo de control, la persecución de saberes femeninos y comunitarios y la mezcla de miedo, política y negocio. No hace falta un número desorbitado para reconocer un horror histórico. 6. La Gran Muralla China se ve desde el espacio a simple vista. Al final, el mito dice, solo lo grande merece ser visto. Y es falso. La arqueología muestra que lo pequeño, un sello, un fragmento de tela, puede contar más que 1000 kilómetros de piedra. Cambiar la escala también es cambiar la mirada. Lo curioso es que el mito se volvió tan famoso que astronautas han tenido que aclararlo en entrevistas. Aún así, se resiste a morir porque condensa dos ideas irresistibles, la grandeza imperial y la mirada omnisciente desde arriba. Son dos promesas de control. Y al poder, ayer y hoy, le gusta que creamos en controles totales. La frase es comodísima para una trivia, pero desde la órbita terrestre baja, a ojo desnudo, la muralla no destaca como una línea continua. No por culpa de la muralla, sino por cómo funciona la visión desde tan alto. Materiales que se confunden con el entorno, ancho insuficiente, atmósfera caprichosa. Irónicamente, hay autopistas y campos de cultivo que sí pueden distinguirse mejor en ciertas condiciones. La muralla es grandiosa por su historia, logística y simbolismo. No hace falta colarla por la ventanilla de una nave espacial para que nos impresione. 7. Los gladiadores luchaban siempre hasta la muerte. El espectáculo estaba calculado para que pareciera incontrolable y, sin embargo, fuera controlado. Igual que hoy, la adrenalina vende, pero el negocio vive de la repetición. Para repetir, necesitas que los protagonistas lleguen vivos al siguiente show. Las escuelas de gladiadores eran inversiones, con entrenadores, dietas muy concretas y contratos. Había espectáculo, claro, y violencia, mucha, pero también reglas que hoy nos sorprenderían por su frialdad contable. El engaño de la muerte segura convierte la arena en metáfora de fatalismo, cuando en realidad era un negocio donde la estadística mandaba.
Hollywood necesita clímax y la arena promete sangre. Pero entrenar a un gladiador costaba mucho y perderlo en cada combate era mal negocio. La mayoría de las peleas se resolvían con reglas, árbitros y rendiciones. Que hubiera muertes, sí. Que fueran la norma, no. El engaño del todos mueren es, en parte, el mismo que hoy sostiene ciertos espectáculos. La ilusión del peligro total que en realidad es logística, producción y estadísticas a favor del promotor. 8. Las pirámides de Egipto las construyeron esclavos encadenados. Nada de esto le quita mérito a la crítica moral del régimen, simplemente la afina. Es posible admirar la ingeniería y cuestionar el proyecto político. Esa ambivalencia es más adulta que el cartel de buenos contra malos. Las aldeas de trabajadores dejaron huellas de pan horneado, talleres y hasta grafitis de cuadrillas que firmaban con orgullo su parte del monumento. No idealicemos, había jerarcas y castigos. Pero la imagen matizada devuelve agencia a quienes levantaron piedra sobre piedra y coloca el mérito donde corresponde, en una organización obsesiva que pensaba en siglos. El cliché del látigo y la piedra eterna viene de lecturas parciales y películas con extras sudando. Las evidencias apuntan a cuadrillas de trabajadores especializados, rotaciones por temporadas, salarios en grano y cerveza, y aldeas con panaderos y médicos. No era una democracia obrera, claro. Había jerarquías durísimas. Pero reducirlo a esclavitud masiva oculta la ingeniería social de un Estado capaz de organizar miles de personas con orgullo de oficio. La pirámide es, además de tumba, una fábrica de coordinación humana. 9. Pompeya murió bajo ríos de lava. Y aunque la lava no llegara hasta las calles de Pompeya, la erupción sí destrozó vidas y economías. El problema del mito no es que sea espectacular, es que nos distrae de las señales reales de peligro que la ciencia y la historia sí pueden medir. Las capas geológicas cuentan una historia distinta. Ondas de calor que carbonizan, techos que colapsan con la ceniza, calles que se vuelven trampas. Los moldes de cuerpos son, en realidad, negativos de vacío donde estuvo un cuerpo que la ceniza cubrió por completo. Esa técnica moderna de relleno nos emociona porque rescata ausencias, no porque confirme un volcán de película. Lo espectacular es imaginar lava roja arrasándolo todo en cámara lenta. Lo que mató fue más rápido y menos fotogénico. Nubes piroclásticas, gases tóxicos y lluvia de ceniza incandescente. Por eso vemos cuerpos en posturas congeladas y vacíos en la piedra que hoy rellenamos con yeso. Y a veces preferimos el terror que podemos mirar sin respirar. 10. María Antonieta dijo, que coman pastel. La próxima vez que escuches una frase demasiado perfecta, pregúntate, ¿a quién le sirve que recordemos esta y no otra? El pasado es una campaña de comunicación larga. No se gana con una cita, pero una cita puede dejar cicatriz. La frase funciona como meme histórico. En un renglón, condena a una clase social. Pero si algo enseñan los archivos es que los sistemas caen por múltiples causas. Impuestos, malas cosechas, deudas, guerras, rumores. Una cita ingeniosa jamás sostiene un edificio. Sirve, eso sí, para derrumbarlo en la memoria. No hay pruebas sólidas de que lo pronunciara. La frase venía circulando décadas antes, atribuida a otras figuras. Es el tipo de cita que cuaja porque sirve para encarnar un clima. Élites desconectadas, hambre real, enojo social. La historia adora estos eslóganes retroactivos que convierten una estructura en una frase y a una época en un gif mental. La reina, con todos sus privilegios y errores, no necesita esa línea para simbolizar un sistema en crisis. 11. George Washington tenía dientes de madera. Cuando bajas del bronce al esmalte, la historia se vuelve tangible, y por eso incomoda. Hablar de dentaduras es hablar de dolor, de dinero y de cuerpos vulnerables. Los héroes también sangran de encías. El detalle de los materiales nos obliga a mirar una economía del cuerpo, comercio de marfil, extracción de dientes humanos, a veces comprados a personas en pobreza,
talleres con técnicas híbridas. No es una postal agradable, pero humaniza un periodo que a menudo se cuenta solo con estandartes y batallas. La boca también es historia. Tenía dentaduras postizas, sí, pero hechas de una mezcla inquietante de materiales: marfil, dientes humanos y de animales, metales. La madera no soportaría bien la humedad y el uso. El mito de la madera funciona porque es rústico, casi entrañable, como si el padre de la patria hubiera masticado la independencia desde un tronco tallado. La verdad es más incómoda y nos recuerda un mercado de piezas dentales que hoy preferimos no imaginar. 12. Einstein fue un mal estudiante y reprobó matemáticas. Si quieres inspirar, mejor cuenta la otra parte. La disciplina de estudiar por cuenta propia, la curiosidad obstinada, el placer de hacer preguntas raras. El mito de la mala nota es un atajo que subestima a quien escucha. La anécdota sobre el genio negado por la escuela sobrevive porque encaja con nuestra fantasía de triunfo individual contra el sistema. Pero la verdadera moraleja es otra. Los talentos necesitan entornos que no los aplasten. Un mal profesor puede atrasarte un año. Una buena curiosidad puede adelantarte una vida. La anécdota se repite con cariño para inspirar a alumnos distraídos, pero Einstein era excelente en matemáticas desde joven. Lo que sí tuvo fue roces con el sistema escolar prusiano por su rigidez y caminos laborales poco lineales antes de brillar. El engaño perdura porque nos encanta el héroe contra todo pronóstico absoluto. A veces el genio simplemente no encaja con la burocracia, y eso es bastante cuento sin necesidad de inventar malas notas. 13. Nerón tocó el violín mientras Roma ardía. A Nerón se lo puede criticar con datos más que suficientes. No hace falta violín. Los mitos, cuando sobran, no suman, distraen. Y a veces le hacen un favor a quien queremos cuestionar. Le dan el poder de un villano de leyenda. Las imágenes pegajosas son peligrosas. Una vez instaladas, blindan cualquier conversación. Aunque aparezcan matices, la escena sigue ahí, con violín y llamas. Tal vez la tarea del historiador y del espectador atento sea aprender a desmontar escenas demasiado perfectas. Lo perfecto, en historia, suele oler a guión. Cronistas posteriores lo dibujaron como un artista perverso ante el incendio. Problemas. El violín no existía y las fuentes contemporáneas son ambiguas. ¿Cantó? ¿Hizo propaganda? ¿Aprovechó la tragedia? Quizá, pero la versión musical es libreto perfecto para una ópera moral. El engaño convierte una sospecha política en una escena inolvidable, y cuando la escena es buena, la memoria suele obedecerla. 14. El hombre de Piltdown, el eslabón perdido que engañó a la ciencia. La mejor defensa contra el fraude no es el cinismo, es el método. Replicación, revisión por pares, dataciones cruzadas, lento, aburrido y salvador. Sin esos pasos, todos seríamos presa fácil de la próxima revelación perfecta. Los falsificadores entendieron el sesgo de confirmación antes de que lo bautizáramos. Entregaron exactamente la pieza que algunos esperaban y la envolvieron en un aura de hallazgo nacional. Cuando el prestigio se vuelve argumento, el laboratorio se vuelve escenario. Y ahí cualquiera puede entrar con un disfraz convincente. A comienzos del siglo XX, fragmentos de cráneo y mandíbula parecían encajar justo con lo que algunos querían encontrar. Un antepasado humano con cráneo moderno y mandíbula simiesca. Durante décadas se construyeron teorías hasta que análisis posteriores demostraron el fraude. Piezas manipuladas, envejecidas a propósito. El engaño funcionó porque confirmó prejuicios y llenó un hueco deseado. Una vacuna de humildad. Incluso la ciencia puede errar cuando el deseo hace de lupa. 15. Los diarios de Hitler que parecían auténticos. El caso dejó una lección para periodistas e historiadores. No hay scoop que valga la pena si sacrifica la verificación. La noticia que no sobrevive a una semana de dudas no merece una portada de un minuto. Detrás del fiasco,
Hubo presión por la primicia, rivalidad entre medios y expertos que no alzaron la voz a tiempo. Es tentador reírse desde lejos, pero conviene mirarnos al espejo. ¿Cuántas veces compartimos la versión más sabrosa antes de la más sólida? En la historia, como en la vida, la pausa crítica es un superpoder. Años después de la guerra, aparecieron cuadernos supuestamente escritos por Hitler. Revistas prestigiosas pagaron fortunas y corrieron a publicarlos. Pronto se reveló que eran falsos, manufacturados con papeles y tintas modernas, plagados de inconsistencias. El engaño triunfó por un instante porque el mercado de primicias pesa y porque todos querían esa pieza final para entender lo inentendible. Moraleja obvia y necesaria: la urgencia y el ego son enemigos feroces del rigor. Aquí viene la parte incómoda. ¿Por qué caemos? Porque los engaños históricos no se sostienen solo con mentiras. Se sostienen con nuestras ganas. Queremos una frase que lo explique todo, un villano perfecto, un símbolo fácil de compartir. El cerebro agradece el ahorro de energía, pero el precio es caro. Renunciamos a los matices, a las causas compartidas, a los contextos que hacen que las cosas sean como fueron. Piensa en la cadena de montaje de un mito. Primero, un dato incompleto. Luego, una simplificación útil para una clase, un periódico o una película. Más tarde, una frase brillante que se pega a la lengua. Al final, tradición. Y cuando llega una corrección, ya no hablamos de hechos, hablamos de identidad. Así me lo enseñaron. Así lo cuentan en mi casa. Así lo vi en la serie. Desmontar un engaño es también desmontar una parte de nosotros. Pero hay una buena noticia. No necesitamos vivir en sospecha eterna para evitar caer. Basta con 3 hábitos modestos. 1. Pregunta de dónde sale la cita, de qué fecha es la fuente. 2. Distingue entre lo posible, lo probable y lo probado. 3. Acepta que hay placeres más duraderos que el dato bomba de sobremesa, como entender un proceso y contar una historia con costuras a la vista. Ahora, un último engaño que no entra en la lista pero acecha a todos: creer que nosotros, por vivir después, somos inmunes. En unos años, alguien hará un video como este y señalará nuestras certezas de hoy con una sonrisa paciente. Que no te moleste. Será señal de que seguimos aprendiendo. La historia no es un tribunal que dicta sentencias inapelables, es una conversación que afina su oído, y a esa conversación le sirven menos los dogmas que las preguntas bien hechas. Cuéntame en los comentarios cuál de estos engaños te sorprendió más y qué otro sumarías. Y si vas a compartir este video con alguien a quien le encantan las frases lapidarias, hazlo con cariño. Quizá te deba un café después de la discusión. Recuerda, el pasado no es un museo silencioso, es una ciudad con obras en construcción. Si no escuchas el martillo, es que te apagaron el sonido. Y si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esa minoría testaruda que prefiere una verdad incómoda a una mentira brillante. Al final, la mejor vacuna contra el engaño es una pregunta más: